Mira, en el siguiente versículo de lo que acabamos de leer, dice lo siguiente, en los últimos 2 renglones, entonces serán dioses. Si te fijas, este versículo habla de dioses con D minúscula. Ujú. Cuando normalmente se refiere a Dios, habla de Dios con D mayúscula, ¿sí? Bueno, es que tal vez cuando estemos en nuestro mundo, quien escriba acerca de nosotros nos pondrá con D mayúscula. Ahorita Este entiendo lo que estás diciendo, ¿sí? Porque está este hablando de nosotros en embrión. O sea, sí, y aquí es donde, eso es algo interesante que si los hermanos no se dan cuenta, y qué bueno que hiciste esta explicación, porque está hablando de usted y mí, hermano y sí. hermana. O sea, no está hablando de otros, está hablando de ustedes y nosotros, y por eso es que está con D minúscula, porque todavía no lo somos. Recuerdo que es Spencer W. Kimball, y me parece que es en el Milagro del Perdón que utiliza la expresión que acabas de utilizar tú, Pepe. Dioses en embrión, Ujú, ¿sí? sí. Entonces serán dioses porque todavía no lo son, ¿sí? Habla de un tiempo futuro, acento en la A, serán, ¿no? Porque tendrán, otra vez, tendrán en tiempo futuro Así es. todo poder. Y aquí hay un pie de página que quiero abrir, que es la sección 84, Ujú, muy buena. ¿sí? Vamos a ver, la sección 84, esta la acabas de grabar, ¿verdad? Sí, ya, también, ajá. ¿Sí? Sí. Dice, y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben. ¿Fue la que leíste ahorita? No, ¿verdad? No, estábamos en No. la sección 88. Pero hice Ah, ok. referencia a esto, pero Ok. no hicimos, no leímos, no. Ok, dice, y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí. Y el que recibe a mi Padre, el que me recibe a mí, está hablando Jesucristo, ¿no? Recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Entonces, si hablamos, Pepe, de que el matrimonio o el sellamiento en el templo era un requisito indispensable para recibir todo, aquí encontramos otro requisito indispensable, que es recibir el sacerdocio que pertenece a Jesucristo. Pero, y aquí es que si dices eso, ahí sí te voy a decir, tienes que hacer la corrección, porque también Ajá, las mujeres reciben no tanto corrección, pero la aclaración la de ampliación de quiénes la la explicación. ampliación de quiénes reciben este sacerdocio. ¿Quiénes lo reciben, Pepe? Todos. Todos, ¿sí? Porque el sacerdocio es el poder de Dios y aquí viene para hombres y mujeres. No estamos hablando de títulos, no estamos hablando de oficios, no estamos hablando de llaves, estamos hablando del poder que Dios tiene y ese poder es para todos aquellos que quieren entrar en el juramento y el convenio del sacerdocio. Y mencionar esta parte, ¿no? Las mujeres entran en el orden del sacerdocio. ¿Cuándo? Cuando entran al templo, reciben su investidura y entran en el orden del matrimonio. Pero desde que reciben su investidura a título personal, ahí entran en el orden del sacerdocio. Y al Puedo, recibir, ¿eh? puedo corregir algo porque no me gusta cuando solamente decimos cuando recibe su investidura, porque Ajá, a ver, si habláramos de la investidura y hermanos y hermanas, tal vez estas son cosas que son a veces, yo esperaría, yo entiendo lo que dice Chava y Chava lo sabe, cuando él me escuche va a entender por qué lo estoy diciendo, a porque a ver, veces pensamos que decimos investidura y muchos de nosotros, nuestra mente se va a un garment. Cuando decimos investidura, muchos de nosotros nos vamos al templo. Pero la investidura es poder y conocimiento y esa investidura empieza desde que nos bautizamos, desde que recibimos el Espíritu Santo, desde que recibimos el sacerdocio, desde que entramos al templo, o sea, estoy hablando de las ordenanzas salvadoras. Básicamente, esa investidura no es solamente lo que hacemos en el templo. Lo que hacemos en el templo es la continuación de recibir el conocimiento que ya hemos empezado cuando entramos en este camino. Yo sé que tal vez algunos hermanos van a decir, es que la investidura se recibe en el templo. Y yo le diría, no, lo siento, y no me voy a poner a argumentar con ninguno, pero si aquel que esté diciendo la investidura se recibe en el templo, yo solamente le digo, hermano y hermana,
usted ya ha sido investido desde que recibió el bautismo y el Espíritu Santo. De hecho, estaba comentándole a Chava antes de la transmisión que el Espíritu Santo es la garantía, es la señal que el Señor le da a usted de la salvación y de la exaltación. Entonces, perdón, Chava, dijiste eso y no esto, o sea, no te quiero corregir a ti, sino quiero tal vez hacer esa aclaración porque a veces nos enfocamos tanto en decir investidura y alguien puede decir, es que yo nunca entré al templo o es que yo no he hecho esto y es que no. Si solamente fuera la investidura como tal, ordenanzas del templo, en el templo no se llevarían a cabo bautismos por los muertos, no se llevarían a cabo confirmaciones por los muertos, no se llevaría a cabo la ordenación del sacerdocio a los hombres o en el templo, porque todo esto es parte de la investidura. Ok, es bien interesante ese punto que acabas de mencionar. Básicamente, Pepe, tú lo que estás diciendo es, toda ordenanza es poder Salvadora. Y conocimiento, ¿sí? Toda ordenanza salvadora es poder y conocimiento. Dice el Señor, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de su divinidad. ¿Sí? Sección 88, 84. 84. 84. Oh, sí, 84. En sus ordenanzas se manifiesta el poder de su divinidad. Entonces, cada vez que se lleva a cabo una ordenanza o yo recibo una ordenanza a título personal, allí hay poder. ¿Sí? Entonces, son investidos con poder de lo alto. En ese sentido, lo que tú dices tiene un argumento sólido. Ahora, la acotación que yo estaba haciendo es en relación a lo que nosotros llamamos ordenanza de la investidura. ¿Sí? La ordenanza de la investidura, donde somos lavados, somos ungidos, somos vestidos y recibimos 5 leyes por convenio en el templo. Ahí recibimos luz y conocimiento y poder. ¿Sí? Y ahí somos investidos. ¿Con qué? Con poder de lo alto, al igual que con las otras ordenanzas. El Elder Bednar lo ha explicado magistralmente cuando dice, cuando yo me bautizo, tomo sobre mí el nombre de Jesucristo. Cuando entro al templo y llevo a cabo ordenanzas por mi persona, tomo de manera cabal y completa sobre mí el nombre de Jesucristo. La sección 109 también hace alusión a eso, Pepe. Cuando dice que recibimos la plenitud del Espíritu Santo en el templo. ¿Cómo que la plenitud? ¿Que no el Espíritu Santo lo recibí como mi segunda ordenanza de salvación y exaltación? Bueno, pues la sección 109 hace la acotación de que hay una plenitud del Espíritu Santo y esa se recibe en el templo. Entonces, en un sentido amplio, toda ordenanza de salvación y exaltación implica luz, verdad y conocimiento y poder. Pero en un sentido estricto, la investidura de poder a la que se refiere o que tiene que ver con la ordenanza interior del templo es una vista en un sentido de única ordenanza, ¿no? Pepe, ¿tienes algo en mente? Bueno, de hecho, tengo un par de citas en mente, porque con eso que dijiste, y se me hizo muy interesante que hicieras la mención de Elder Bednar, donde dice que nosotros recibimos al bautizarnos, tomamos sobre sí el nombre de Cristo. Fíjate que nosotros, hablando de todo esto, de que vamos a vivir en el reino de Dios y que Él nos quiere dar todas las cosas, en una forma terrenal, que de hecho también es una palabra muy que se utiliza mucho en la Biblia y en el Evangelio. En pocas palabras, lo que quiere Dios hacernos es herederos, o nos ha nombrado herederos de todo lo que Él tiene. ¿Y qué significa heredero? Bueno, heredero, en este caso, en la mayoría de los casos, porque hay excepciones tal vez en que alguien diga, es que yo soy heredero, pero yo nunca conocí a esta persona y nada más me dejó el dinero porque quiso dejármelo a mí. Pero en la mayoría de los casos, el tío rico, el abuelo rico, nosotros llevamos su apellido, llevamos el nombre de esa familia, y un heredero es aquel que por ley tiene una conexión tal vez, y sea por papel o como sea, de ese nombre. Entonces, en este caso, si nos vamos por esa parte de que somos herederos, Orson Pratt dijo, el objeto del evangelio es hacer que el hombre participe de la plenitud de Dios.
no solo para salvarlo del pecado, sino para hacerlo heredero del trono celestial. Seremos hechos semejantes a Cristo con gloria, dominio y eternidad. Y después John Taylor también dijo, Cristo no vino solo a redimirnos del pecado, sino a hacernos partícipes de su gloria. Él desea que nos convirtamos en coherederos con Él. O sea, ahí sí nos está dando, quieren que lleguemos a ser como Él, Cristo, para que podamos reinar con poder, inmortalidad y vida eterna. Y bueno, ahí yo tengo otras dos o tres citas de esa parte de ser herederos, pero a veces seguimos con la mala interpretación de que estamos ganándonos las glorias o estamos ganando la gloria celestial por todo lo que hacemos. Y hermanas, en realidad, lo único que estamos tratando de hacer es tomar el nombre de Cristo, recibir su amor y manifestarlo a otros. Y al hacer esto, entonces el Padre Celestial y Jesucristo se darán cuenta que sí queremos ser sus hijos, que sí estamos tomando el nombre, que no nos avergonzamos de su nombre, que no nos avergonzamos de decir, pues es que mi papá es el que creó todo, pero yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser ingeniero. Mi papá es Dios, pero yo quiero ser ingeniero, porque es que yo no quiero seguir en la misma línea que mi papá. Sarcásticamente estoy diciendo aquí, como el papá que es doctor y quiere que el hijo sea doctor y el hijo no, yo me rebelo y yo quiero ser lo que sea. Bueno, aquí Dios nos está invitando a ser como Él, con lo que es, lo que Él tiene, nos lo quiere dar a nosotros. Está muy, muy interesante ese punto, porque cuando un hijo, Pepe, desea lo que el padre le ofrece, nosotros como padres, como hijos o como padres, ¿alguna vez has rechazado o llegaste a rechazar, Goyito o tú, Pepe, o tu tocayo Pepe García que está por aquí, o el Pierola, llegaron a rechazar algo que su padre les ofrecía? Fíjate, te voy a contar una experiencia vieja. Lucy y yo éramos novios cuando estábamos en la preparatoria. Y nos conocimos jugando básquet. Ella era la estrellita del equipo de básquet de mujeres y yo era la estrellita del equipo de básquet de hombres. En ese Pero si tiempo estás bien chaparrito. Y me acuerdo que yo avisé, voy a estar en tal lugar. Y ahí estábamos, nos íbamos a jugar la reta, ¿no? Contra Luz y yo, contra otros. Y me acuerdo, Pepe, que estábamos ahí jugando. Y dieron 8 o 9 de la noche, no estoy seguro. Y ahí estaba mi papá parado en su coche. Y cuando ya, vámonos, teníamos que caminar cerca de media hora para llegar hasta la casa de Luz y después yo regresarme. Y mi papá enciende su coche, que era un taxi, mi papá era taxista, de esos cuando están pintados de verde acá en la ciudad, los que viven en Monterrey se van a acordar de esos taxis, era un Volkswagen, un bochito, Pepe. Ok. Y se saca y se para a un lado de mí y me dice, vente compadre, súbanse, yo los llevo. Y yo estaba con mi novia y no supe cómo reaccionar. Le dije, no, vamos caminando. No, hombre, vente, yo los llevo. Digo, no, nos vamos caminando. Y no acepté lo que mi papá me ofreció. Y mi papá se fue, ¿verdad? Yo tendría unos 17, 18 años, tal vez. ¿No lo aceptaste por pena? No ¿O sé solamente? por qué. No tengo idea por qué. Ahora no tengo idea por qué. Pero no lo acepté. En ocasiones, Pepe, a donde voy con esto es, no aceptamos lo que nuestros padres nos dan. No aceptamos lo que el Padre nos ofrece y nos rebelamos en contra de eso. Ahora mismo que me preguntas, ¿por qué no? No sé por qué. Yo creo que en este tiempo hay muchas... yo tenía un amigo con el que platico mucho. Yo creo que te lo he platicado a ti y fuera de cámara y fuera de las transmisiones. Este amigo que fue muy buen misionero, pasó por un tiempo que dejó la iglesia y ahora
regresó y él me comentaba, dice, Pepe, todo lo que hacen las películas de estos tiempos, Disney y aún el sistema capitalista de los países desarrollados, y fíjate, o sea, esto es bien profundo con eso que estás mencionando y recuerdo lo que él habla porque yo he tenido pláticas filosóficas y grandes de estas cosas con este amigo. Él dice, ahorita, en este tiempo, y de hecho yo lo relaciono mucho con el adversario. Lo que el adversario quiere, y mi amigo decía, lo que los países capitalistas quieren es que todos seamos rebeldes y digamos no a la fortuna del papá, que ya está creada. Quiere que creemos nuestro propio camino, porque así ellos se hacen más ricos, hablando de un sistema capitalista. Él dice, Pepe, si no te has dado cuenta, la riqueza es generacional. Con pocas excepciones, tienes a un Steve Jobs o tienes a un cuate de Facebook o tienes a el de Tesla y a todos otros que se sacan la lotería ahorita. Dice, pero si ves a los Ford, a los Rockefeller, a otras personas, a otras familias grandes del mundo. A los Valle. Esos apenas van. Quisiera que apenas fueran. Por eso me junto con gente como Vázquez aquí para ver si se me pega. Él dice, las riquezas son generacionales, pero en este tiempo todos quieren que rechaces eso y que hagas tu nombre por ti mismo. Imagínate al adversario cuando le dijo, hey, a la tercera parte, ¿ven toda esa riqueza que Dios tiene? Vénganse conmigo, yo les voy a enseñar lo que se siente ganar esa riqueza por ti mismo, empezar desde abajo. Y aunque tiene mérito eso, yo me he puesto mucho a pensar en que Dios siempre dice, hey, ya está todo hecho. O sea, tú nada más mantente en el camino. Todo esto que tengo es para ti. Esta riqueza generacional va a continuar por ti y por tus herencias y por toda la vida. Este evangelio que has recibido, si te mantienes aquí, va a seguir para todos y te va a hacer feliz y te va a hacer... Ah, no, espérame. Yo necesito encontrar a mi Dios. Yo necesito encontrar mi camino fuera de esto. Porque a mí nadie me va a decir cómo hacer, qué pensar y dónde estar. Entonces, te digo, este amigo estuvo fuera de la iglesia por varios años, ya regresó. Pero eso que se menciona cuando nosotros rechazamos lo que nuestros padres nos quieren dar, a veces para nosotros sería tal vez un poco más fácil la vida, pero queremos hacerlo por nosotros mismos porque es parte de la vida mortal, ¿no? Pero en este caso Dios ya lo logró todo y lo único que nos dice, sé fiel, sé hijo mío, sé mi discípulo, no te avergüences de mi evangelio. Tú vas a tener todo. ¿Cómo ves esa reflexión, Chad? Mira, lo voy a aterrizar en esta escritura en la sección 78. 78 dice, a ver, déjame verificar la escritura. 78, versículo 15 dice, para que ascendáis hasta alcanzar la corona preparada para vosotros y seáis hechos gobernantes sobre muchos reinos, dice el Señor, dice Dios el Señor, el Santo de Sión. Y luego el versículo 18 dice, y no podéis sobrellevar todas las cosas ahora, no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones y las riquezas de la eternidad son vuestras. Ahí está lo que tú decías ahorita, ¿no? Dios no te está ofreciendo la riqueza de su generación, te está ofreciendo las riquezas de la eternidad. Aquí, Pepe, hay mucha carne, ¿no? O sea, ¿tú crees que Dios alcanzó su riqueza espiritual por sí solo? Es como yo soy, Él fue una vez. Sí. Entonces, sobre lo que Él construyó, en lo que Él se apalancó, por decirlo de alguna manera, lo está ofreciendo y lo está poniendo a disposición. Porque a Él se lo ofrecieron y se lo dieron. Y Él
lo obtuvo. Esa es la cosa. O sea, él dijo, yo ya lo pasé. Sí. Y entonces él viene con su riqueza de conocimiento, de poder, de dominio, y dice, aquí están estas inteligencias. Déjame les presento el plan tal cual está diseñado, ¿no? Y te ofrece su conocimiento. Entonces nosotros lo recibimos y guardamos y obtenemos primero un cuerpo espiritual. Y guardamos ese primer estado siguiendo a Jehová, su Hijo. Y rechazamos a ese que intentó seducirnos con otro tipo de riquezas que en realidad él no tenía. ¿Sí? Él no tenía riquezas. Hablando de las riquezas de la eternidad, ¿verdad? Nadie está hablando aquí de cuestiones físicas, monetarias, económicas. Entonces, nosotros guardamos el primer estado y recibimos gloria sobre nuestra cabeza. Esta semana recibí una pregunta en una de nuestras transmisiones. ¿Nosotros ya recibimos gloria por haber guardado el primer estado? Pues sí, porque recibimos un cuerpo. ¿Sí? Entonces recibimos gloria, recibimos riqueza, Pepe. Entonces, de acuerdo con las decisiones que nosotros tomamos a diario y lo que yo estoy viviendo ahora, recibiré más gloria. Es decir, recibiré más riqueza. Pero puede ser riqueza celestial, riqueza terrenal, o puede ser las riquezas de la eternidad que atañen a un reino celestial. 100%. Y de ahí, como tú, creo que tú lo mencionaste o lo has mencionado antes, de ahí también recibiremos esa plenitud. Pero estas plenitudes tendrán límite. Sí. La gloria celestial no tiene, pero las demás glorias sí lo tienen. Sí. Por aquí, aquí hay un comentario, Pepe, aquí está Noé. Dice, Abraham también buscó las bendiciones a las que tenía derecho. ¿Te parece si vemos esta escritura de Abraham? Sí, dale. Fíjate, Abraham capítulo 1. Déjame lo pongo en pantalla. Abraham encontró algo, Pepe. Y fíjate, encontró su motivación. Hablamos al principio de la motivación. Fíjate lo que dice Abraham. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, la pregunta es, ¿cómo es que Abraham llegó a ese punto, no? Y continúa diciendo, una vez que él halló eso, dice, busqué las bendiciones de los padres. Ojo, las bendiciones de la eternidad, de eso está hablando. No las bendiciones de su generación, las bendiciones de las generaciones. Dice, y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento, es decir, de una investidura de poder, y ser un seguidor más fiel de la rectitud, es decir, recibir más conocimiento para tener una mayor capacidad de obedecer y dominar la ley. Dice, y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Está profundísimo esto, Pepe. Ahí está un ejemplo fehaciente de aquel que nosotros hablamos con tanto respeto, como es el padre Abraham, y le digo padre Abraham porque, bueno, a final de cuentas, por ahí vienen las bendiciones de este convenio que Dios hizo con su pueblo. Es un ejemplo, él lo plasma y te dice, aquí está, yo lo hice, yo lo deseé, yo lo anhelé, yo lo busqué, y aquí está. Sí. Aquí hay una pregunta sabrosa. Dice el Pierola, la pregunta es, cuando uno llega a ser Dios, ¿seguirá adorando al que fue su Dios? Él responde, yo digo que sí, y que ahí hay jerarquía, aún en dioses anteriores y posteriores. ¿Quieres responder, Pepe, o te la brincas?
Pues mira, no es tanto como que me la brinque ni nada, pero definitivamente sí se puede entender, porque si un Dios no tiene, o si nuestro Dios no tiene principio ni fin, definitivamente vamos a conocer a todos aquellos que estuvieron antes que Él, y nosotros estamos después que Él. Entonces, en esa jerarquía que se llama, o que dice el Pierola, 100% de acuerdo. O sea, yo creo que siempre va a haber un respeto para aquellos, por ejemplo, si yo llegara a ser un crack en el fútbol y mi ídolo era Cristiano Ronaldo o Messi, para que no se peleen aquí, y yo llego a jugar en el mismo estadio que jugó él, definitivamente él va a seguir siendo mi ejemplo, mi ídolo. Y cuando digo mi ídolo, hermanos, no lo tomen a pecho, estoy hablando en fútbol. Va a ser aquella persona a la cual admiré todo el tiempo. Imagínense cuando lleguemos a la presencia del Padre y estemos como herederos, van a decir, este es el Dios al que yo le entregué mi vida, este es el Dios al que yo veneré, este es el Dios del que yo leí y me platicaban, y ahora conocerlo, estrechar su mano y tal vez él extender sus manos y decir, ven Pepe, llegaste, y darme un abrazo. Yo creo que definitivamente, Pierola, sí, lo vamos a venerar y lo vamos, porque vamos a llegar a conocer a aquel ser del cual aprendimos y quisimos entenderlo con una mente finita. Estando en su presencia, yo espero ese momento. No sé si lo voy a ganar, pero me estoy esforzando, donde pueda estar con él y decirle, y si yo ya fui redimido de la caída, si ya por todo lo que yo escogí estoy en su presencia y llego a ser lo que él es, definitivamente le voy a continuar venerando, porque toda mi vida lo hice. Entonces no debería de cambiar eso cuando esté enfrente de él. Está interesante el punto. Yo no estoy seguro de hablar de jerarquías, porque la Escritura dice que seremos coherederos con Cristo. Romanos, coherederos. Y tú hace un momento hablaste también de eso citando a Parley P. Pratt. Coiguales. Entonces, si Cristo es un heredero del Padre y Cristo recibe todo lo que el Padre tiene, nosotros también, y seremos como Él, porque cuando dice la Escritura, ¿no? Cuando nos vea, seremos iguales a Él. Entonces, no sé si hablar de jerarquías. Lo que sí sé es que, o lo que sí me queda claro, es que adoraremos a Jehová y adoraremos al Padre por siempre y jamás. Aunque seamos dioses y recibamos de ellos todo poder, toda potestad, todo reino. Los adoraremos porque sabremos que sin el Hijo nosotros no habríamos podido llegar a ser o alcanzar el grado que se nos ha otorgado. 100%. Hay un programa donde Víctor y yo analizamos ese punto, pero ahora mismo no recuerdo. Y llegamos a esta conclusión. Es que siempre se va a llegar a esta conclusión. O sea, siempre el amor, el agradecimiento, la gloria siempre va a ser para aquel por el cual nos esforzamos. Porque en el momento que querramos llegar a decir, espérame, ya llegué y ya me di cuenta que somos iguales y ahora trato de ejercer injusto dominio, adiós al poder, adiós a la bendición, adiós a todo. Ahí termina. Entonces, siempre llegaremos, cuando conocemos a Dios, siempre llegaremos a esta parte de que a pesar de que lleguemos a ser como Él es el Dios que nosotros conocimos durante todo nuestro esfuerzo terrenal. Y esa veneración, esa admiración, ese respeto, esa devoción, siempre estará allí.